Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Listo. Frida, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Hermosillo primero, bienvenida a Guachapori segundo, y estamos aquí transmitiendo desde el TEDx Pitic, tal cual me lo dijo mi amigo Charlie. ¿Todo bien? Me da mucho gusto tener esta conversación contigo. Es una de las conversaciones que he tenido ganas de gestar aquí en Hermosillo, ¿no? Hablando un poco del tema de innovación, ahora con el auge de la inteligencia artificial y todos estos terrores, todos estos miedos que se infundan entre los individuos que creen que el apocalipsis llegó y no lo ven como una oportunidad, ¿no? Futuros distópicos versus futuros utópicos. Yo soy de los creyentes en la utopía, ¿no? Entonces me gusta que tú también estés en ese canal, sí, que tengas este proyecto de inteligencia artificial y AI, The New Sexy. The New Sexy. Entonces, pues bienvenida, Frida. ¿Cómo estás? No, hombre, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, muy feliz de andar por acá. No había tenido la oportunidad de visitar Hermosillo y la verdad es que desde que me bajé del avión ha sido muy lindo, muy agradable. Entonces, pues estoy aquí para compartir con todos, con todas, con todes. Me está gustando mucho la experiencia de que la apertura que están teniendo para poder platicar de estos temas, porque si bien dices, hay una visión un poco pesimista alrededor de la inteligencia artificial, hay una narrativa predominante muy del estilo de Hollywood, donde dicen como las máquinas van a venir a quitarnos el trabajo, van a venir a hacer de este mundo algo, claro, sombrío, pero yo también soy optimista con respecto a los futuros de la inteligencia artificial y pues qué mejor espacio para hablar de esto que con ustedes. Qué chévere, sí, justo mira, yo acababa de, hace 2 programas mencionaba acabo de leer a Carl Sagan, El mundo y sus demonios, ¿no? Claro. Donde habla o sea, la práctica del pensamiento crítico para entender cuál es la ciencia y cuál es la pseudociencia, ¿no? Porque sí, generalmente hablan de, oye, es que no vamos a poder encontrar una diferencia, una línea entre el pensamiento de la inteligencia artificial y el poder cognoscitivo humano. Yo creo que sí hay una línea y sí hay una diferencia, y pienso que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y tú lo ves como una herramienta y una oportunidad, ¿no? Así como cuando hubo Turing creó su máquina, salió el Fortran, el COBOL, los procesadores de texto. Hay oportunidades acá. ¿Tú qué ves aquí como una oportunidad? ¿Cómo ves ese futuro utópico del que hablas? Claro, mira, esto que mencionas, de hecho, la charla TED que voy a dar el día de hoy va muy relacionada a eso. ¿Qué nos diferencia de la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto debemos sentirnos amenazados? ¿Debe sentirse amenazada nuestra humanidad y lo que entendemos por inteligencia con respecto a estas máquinas que están simulando capacidades cognitivas que incluso performan mejor que los seres humanos? Y mucho de esta parte es entender que los seres humanos no somos nada más nuestro trabajo. Ese es un tema fundamental y un tema muy duro que tenemos que empezar a hablar, porque por mucho tiempo, me voy a meter aquí en temas complicados, pero por mucho tiempo... De eso se trata, ¿eh? Por mucho tiempo hemos visto el capitalismo como una forma de vida. ¿Y qué nos dice el capitalismo? Tú tienes que trabajar, tienes que estudiar para trabajar. Tienes que ser productivo. Sí, tienes que ser productivo, tienes que estar saludable para poder trabajar. Y entonces nuestra misión de vida o nuestro propósito de vida ha empezado a encaminarse hacia el trabajo. Ha empezado a decir el ocio es malo, el tener tiempo libre y estar tirando flojera es malo, cuando en realidad también es mucho parte de nuestra humanidad. Han castigado el error que cometemos y decir como tú no puedes cometer errores, cuando en realidad esa parte de lo que es ser vulnerable, tener errores, caerse, aprender, es mucho de lo que claro, nos distingue y lo que nos da esa huella y lo que crea esas verdaderas conexiones entre nosotros. Sí, tú lo dijiste, ese procesamiento de datos tiene 2 diferencias, ¿no? O sea, la diferencia es experiencial del individuo, ¿no? Que es ahí donde hay una oportunidad. Mira, eso que dices me encanta porque yo soy creyente de esto, o sea, yo creo que la experiencia nos hace diferentes, ¿no? Y por el otro lado, como dices tú, creo que el temor infundado a la distopía hollywoodense, a la máquina, al Terminator que va a venir y nos va a matar,
está muy distante digamos, de la base esencial del crecimiento tecnológico. Esto era inminente. Nosotros vivimos con la inteligencia artificial hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el miedo, no? El miedo es que están vendiéndonos la inteligencia artificial como un desarrollo antropocentrista, que se parece a nosotros, que se va a mover como nosotros. Cuando tú te imaginas cómo es cuando la inteligencia artificial tome tu trabajo, te imaginas a un robot viniendo, sentándose en tu computadora y tecleando. Y la realidad no es así. La inteligencia artificial ya está en nuestros celulares y tú ni siquiera te das cuenta. Y cuando tome parte de tu trabajo, porque no va a tomar completamente tu trabajo, lo va a hacer mediante procesos automatizados, inteligentes, que lleven a cabo ciertas tareas. Y entonces ahí es cuando tenemos que empezar a hablar estos temas y decir, oye, así como tú no le tienes miedo a tu carro, porque tu carro corre más rápido que tú, tienes que ver la inteligencia artificial de esa manera. No hay que temerle, hay que utilizarlo como herramienta. Así como tú llegas de una ciudad a otra más rápido que si te fueras caminando y entonces no le tienes miedo al auto, de esa misma forma tienes que empezar a ver la inteligencia artificial. Y es por eso que creo que hay que cambiar la narrativa, cambiar un poco ese miedo que nos han venido infundando, que sigo captando las señales de cambio de dónde viene esa narrativa, quién la está conduciendo. ¿De dónde viene esa narrativa? Eso te iba a preguntar, porque ahora justamente hace 2 meses salieron estas cartas, ¿no? Claro. de las grandes mentes tecnológicas, entre esos sumas a Elon Musk. Yo digo, ¿cuál es la razón exacta por la que quienes han promovido la carrera espacial, ¿no? Y han empujado el desarrollo tecnológico, tienen ahora que decir, oye, esperemos 6 meses? Tiene que ver con la economía, tiene que ver con el capital, tiene que ver con el valor del discurso como medio. ¿Con qué tiene que ver? Pues justamente también hoy en la mañana leía que están a punto de levantarles como... Pues no sé cuál sea el instrumento jurídico que les quieren levantar a estas personas, porque se están dando cuenta de que detrás de ese discurso de la inteligencia artificial puede ser un problema ético, empezaron a darse cuenta que había intereses políticos y económicos. Claro. Entonces, de repente salió Elon Musk diciendo, voy a sacar mi empresa que se llama xAI, y entonces es como, tú no puedes ser juez y parte, tú no puedes decir detengan la inteligencia artificial mientras sacas tu empresa, claro, ¿sabes? Es como lo que ocurre con la farma, ¿no? O sea, ¿por qué razón no tenemos una cura contra la gripa, ¿no? Exacto. Porque es lo más rentable que hay. Sí, definitivamente. Entonces, lo que sí me gustó de esa carta, tengo que decirlo, es que al menos hubo un levantamiento de decir, hay dilemas éticos que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con esta nueva forma de entender el mundo? Porque si bien estos modelos, al tener barreras de entrada bastante bajas, ¿a qué me refiero con barreras de entrada bajas? Hoy en día entras a internet, claro, platicas con este chat y ya estás siendo parte de la gente que utiliza inteligencia artificial. Es muy fácil utilizarlo. Entonces, las respuestas que te van dando estos algoritmos, hablando especialmente de los largos modelos de lenguaje, están un poco sesgadas hacia el modelo del mundo que tienen los creadores. Si te das cuenta, OpenAI, hace un año me tocó conocerlos en un foro, eran un grupo de personas pequeños. Sí, y eran, tal cual, como lo digo siempre, hombres blancos heterosexuales europeos, ¿no? Oye, leí lo que escribiste de la empresa en África. Sí. Me pareció increíble, o sea, es una locura. Sí, los pongo en contexto. OpenAI contrata a una empresa en África para que les ayude a curar la información que tiene el algoritmo. Entonces les pagan, lo que dicen es muy poco, pero si lo contrastas contra el salario mínimo mexicano, es hasta más alto, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el trade-off o cuál es el intercambio? Pues te voy a pagar eso a cambio de que leas cosas horribles que también los seres humanos leemos, ¿no? Pero bueno, regresando a de dónde viene esa narrativa, pues tenemos una narrativa europea, ¿no? Que nos dice cómo es el mundo. Y que por lo tanto los datasets que ellos escogieron, es decir, la data o la información con la cual se entrenó el modelo, pues proviene de una visión de las personas que pensaban que esas eran las respuestas correctas a ciertas preguntas. Entonces tenemos esa visión del mundo que se está democratizando, que se está exponenciando, pues lo que va a suceder es que hay ciertos sesgos que se van a escalar, que se van a acrecentar algunas brechas. ¿Por qué? Porque esa información evidentemente
no necesariamente contempla a grupos de la población un poco más segmentados, más diversos. El problema no es la herramienta, el problema es el acceso a la herramienta, el puente a llegar a la herramienta. Y más que el acceso es quién decide qué información es de la que se alimenta esa herramienta y los resultados que te da. Porque obviamente hay algo que es un reto muy grande, que es un tema de alfabetización digital y un poco también de pensamiento crítico por parte de la población, de detenerte y decir, ok, hoy el algoritmo me está sugiriendo esta respuesta. ¿Debo yo de tomarla como verdad absoluta o no? ¿O no? ¿Por qué? Porque también... el pensamiento crítico, es lo que justo dice Carl Sagan, y a mí me parece súper interesante porque yo hablo no tengo muchos amigos reales y qué padre que estamos hablando, pero cuando procesas información a través del chat, pues te tira algo, o sea, depende de ti, no depende de la máquina, o sea, si tú lo tomas, si haces un cut and paste, o si haces un cut, procesas y luego ejerces tu capacidad de interpretar lo que creó, ¿no? Me imagino que funciona de esa forma, ¿no? Sí, es lo que mucha gente hace y, por ejemplo, incluso me gusta hablar del tema educativo, pues a los jóvenes se les hace fácil, ¿no? Le piden al algoritmo que haga ciertas cosas, copian, pegan, entregan su tarea, tienen un 10, excelente, ¿no? ¿Qué es lo que debiera pasar? Ok, para empezar, al menos ChatGPT, que es esta herramienta que es la más popular hasta ahorita en el mercado, no tiene una forma de trazabilidad de dónde sacó la información. No sabe si se lo está inventando el algoritmo, que también sucede, y a esto se le llaman alucinaciones que tiene el modelo. No sabe si es una alucinación, no sabes si es información real, no sabes de dónde viene y no sabes por qué te lo está respondiendo. Entonces, ¿cuál sería nuestra tarea ahí? Sería, antes de ir y creer completamente en el algoritmo, tener como también una base de conocimiento validada. Y ahí entro también a otro tema que va a ser bastante interesante en los siguientes años. Las demás empresas, los gigantes tecnológicos, no se están quedando atrás. De hecho, hace unos días salió Google con BART y la visión que tienen con BART es, ok, voy a integrarlo a mi buscador de forma que tú puedas tener la trazabilidad desde dónde te estoy respondiendo, de que tú puedas ver que parte de la respuesta salió de estos sitios web, ¿no? Digo, no tengo permitido hablar un poco más porque no tengo la información suficiente, pero más o menos esa es la visión que se le está dando, y cada empresa, cuando salga con su largo modelo de lenguaje, que son los famosos ahorita, va a tener una visión del mundo, va a tener una aplicación. A lo mejor mañana va a salir Facebook y te va a decir, bueno, yo te voy a hablar y te voy a dar modelos con respecto a la interacción que hay entre individuos. ¿Por qué? Porque esa es mi área de expertise. Claro, es la data que tienen ellos. Exacto. Entonces vamos a tener diferentes herramientas para decidir, oye, ¿qué es lo que quiero hacer hoy? Quiero enfocarme a un paper científico o algo para la escuela que pueda tomar como base, ojo, como base, no como verdad absoluta, para crear encima de ese resultado. O quiero a lo mejor una actividad creativa y entonces experimentar con ChatGPT para ver qué puedo hacer. O quiero a lo mejor un acercamiento a algo más social. Y entonces creo que el nuevo rol de los educadores va a estar en enseñarles que no tienen que creer todo lo que leen en internet. Claro, ¿no? esto implica para nosotros, porque bueno, yo desde el lado de la mercadotecnia, muchos hablaba justamente con Rafa Jiménez, con su herramienta con Synapse, ¿no? Él decía, oye, es que en las agencias me tienen miedo, porque dicen, tengo que despedir al copy, o ahora que hay una herramienta generativa, tengo que despedir al content manager. No. Implica que para nosotros como individuos profesionales tenemos que gestar otro tipo de conversaciones. O sea, si esta herramienta es eso, ¿no? Porque alguna vez también Carl Sagan dice, bueno, no es porque apareció el procesador de texto, yo voy a dejar de escribir o no voy a volver a escribir. Mi función como creador es totalmente diferente. Mi función como creativa es diferente. Como individuo, pues yo uso herramientas. De mis creencias o convicciones o taras individuales, porque yo crecí en la época de la distopía, ¿no? O sea, yo tuve miedo a la bomba atómica toda mi infancia, ¿no? Nunca pasó, ¿no? A la fecha no ha pasado. Sí. Eso es otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que hay una herramienta ahí, ¿no? Y creo que forja el carácter de nosotros como individuos de cambiar, de verla como una oportunidad, no como una tragedia, ¿no? Es lo mismo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, entre todo eso había una oportunidad.
independiente al porcentaje de la oportunidad, hay algo que se está gestando ahí, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahora te lo voy a hablar desde mi otro rol, que es de prospectivista. Está el pensar los posibles, probables y plausibles escenarios que puede traernos la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con las interacciones humanas? ¿Qué va a pasar cuando yo te mando un mail y el mail sea interpretado por una inteligencia artificial y tu inteligencia artificial me conteste mi mail? Y entonces, ¿dónde va a quedar la comunicación? Vamos a necesitar regresar a las raíces de qué significa comunicarse, qué significa interactuar, qué significa tener una relación o una conexión humano con humano cuando vamos a estar interactuando me encanta eso que dices porque ¿Sí? justo habla la economía del lenguaje, ¿no? Cómo se economizado el lenguaje ahora, ¿no? Vía... Oye, yo uso WhatsApp, tú usas WhatsApp, nosotros economizamos el lenguaje para... Claro. Entonces, después es posible que tú me contestes con un perrito. Entonces, economizas el lenguaje, economizas la relación. Y claro. Eso que hablas me parece súper importante porque implica que nosotros tenemos que empezar a encontrar posibilidades de conversaciones, porque eso que dices es cierto. Mira, eso que dices... Yo lo pensé también, dije, bueno, algún día va a pasar esto. Claro. ¿No? Algún día yo no voy a trabajar mi campaña, se la voy a mandar al cliente y el cliente jamás se la va a ver. Y entonces vamos a tener inteligencias artificiales interactuando entre ellas. ¿Qué vamos a hacer nosotros del otro lado si las inteligencias están haciendo eso? Esa es una gran pregunta porque regresamos al inicio. Yo decía que para muchas personas su propósito de vida es el trabajo. ¿Por qué? Porque vivimos en este modelo capitalista. ¿Qué va a pasar con ese tiempo libre? ¿Estamos preparados para tener tiempo libre? ¿Qué vamos a hacer? Hay que prepararnos para tener Exacto. tiempo libre. Nosotros no somos esa generación preparada. Tú estás ocupado, yo estoy ocupado. Yo vengo a mí me programaron con la ocupación. O sea, si yo estoy desocupado, estoy siendo improductivo y estoy fracasando, ¿no? Y muchos de mis generaciones, y como ustedes también, las nuevas generaciones no tienen ese problema. Sí. Ellos van a entender el trabajo y la ocupación desde otra perspectiva. Están buscando las oportunidades para tener tiempo. La pregunta es si estamos preparados para tener todo ese tiempo, ¿verdad? Sí, y si estamos preparados para pensar cuál es nuestro propósito, que es una pregunta filosófica que nos viene arrastrando desde hace cientos de miles de años, ¿no? Pero creo que empezamos a llegar a ese punto donde dices, tengo que sentarme a entender ¿qué significa ser humano? Si ya no tengo que preocuparme por trabajar y generar a este modelo económico, ahora ¿por qué tengo que preocuparme? Exacto. Mira, vamos a hacer este ejercicio, Frida, que te va a gustar mucho. Vamos a hacer un reset acá y vamos a tener esta misma conversación 60 años después. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué pasó? Ya hay unas inteligencias que están haciendo esta conversación. ¿Qué ves tú? ¿Qué te gustaría hacer? A mí me encanta experimentar, curiosear. Y de hecho, parte de lo que empiezo a platicar en esta charla que voy a dar en TEDx es con un experimento que en un momento de ocio hice. Entonces, yo me veo haciendo experimentos, creando nuevas herramientas, creando nuevas formas de conexión, preguntando por qué sucede lo que sucede, ¿no? De hecho, justamente yo decidí estudiar temas de prospectiva. Estudié una especialidad que se llama Diseño del Mañana, porque soy muy curiosa sobre qué va a pasar, qué vemos, qué está cambiando, cómo se relacionan esos cambios. Entonces yo me vería cuestionando qué es lo que hay alrededor, por qué de repente decidimos que si tenemos 2 manos y 2 pies, caminar en 2 pies, cuando a lo mejor no. Esa es una pregunta que me ha traído últimamente en la cabeza. Nuestra columna estás vertebral. Hablando de algo súper sí. Claro, porque nosotros no estamos diseñados para estar. Exacto. Es lo que el libro, acabo de leer eso, el Homo sapiens. Sí, este es el libro de Yuval. Sí, claro, que, o sea, estábamos diseñados para andar en 4 puntos. Claro, y el ser humano 9 meses es inservible, mientras los animales nacen y salen corriendo en 4 puntos. Qué cosa tan loca, ¿no? Entonces yo creo que yo me veo haciéndome esas preguntas y experimentando de, oye, ¿qué pasa si me aviento un mes caminando así? Y documentando esa parte, ¿no? Porque me gusta mucho experimentar sobre cuáles son los límites y los alcances de nuestra humanidad. O sea, a mí me fascina descubrir qué puedo hacer, qué no puedo hacer, por qué no lo puedo hacer, quién puedo ser. Y que yo desde una etapa muy temprana entré en este conflicto existencial de quién soy, qué quiero hacer, cómo me quiero ver. Y de hecho, bueno, pues me pueden ver físicamente, pues no necesariamente cumplo con el estereotipo
estereotipo de una mujer que tiene el pelo largo, no me maquillo. Esas cosas me gusta cuestionarlas y me gusta como challengear el status quo para entender si me siento cómoda con lo que dicen que tengo que ser o qué es lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces me veo justamente adaptándome a estas cosas, cuestionándolas, poniendo preguntas difíciles al centro de la mesa y así es como me veo. Hay 3 buckets estratégicos que dicen, el hombre, la persona se debate en estos 3 lugares, el puedo ser, quiero ser, debo ser. Hoy estamos todos en el debo ser. Claro. Y tú quieres estar en el puedo ser. Sí. Y el quiero hacer, ¿no? Que es muy interesante eso. Frida, cuéntame un poquito de dónde vienes tú, de atrás, echemos hacia atrás, porque está muy padre. Creo que tenerte aquí, tener esta conversación es algo único, es una gran oportunidad. Yo creo que para todos los que estamos aquí en el programa y para todos los que van a venir al TEDx hoy, se van a encontrar con una gran sorpresa. Y cuéntame, de atrás, ¿qué te llevó a todo esto? ¿Cuál fue tu trigger de llegar hasta aquí? Esa es una pregunta interesante porque normalmente no estoy acostumbrada a hablar de dónde vengo y de dónde, porque pues la gente tiende a asumir cosas, ¿no? Para empezar, quiero contarles que yo nací en un lugar que seguramente todos han escuchado. Nací en Iztapalapa, en Ciudad de México. Ya saben, ese lugar que te dicen, si tienes la oportunidad de ir, no vayas. No, pero soy la primera en mi familia, tanto materna como paterna, que tiene una carrera universitaria. Entonces me ha tocado vivir muchas caras de la moneda, ¿no? Claro, y eso te da una perspectiva y un broadband enorme. Sí, de ahí tuve la oportunidad de estar becada para estudiar la universidad. Estudié en la Universidad de Anáhuac, estudié actuaría, que básicamente son matemáticas, estadística y probabilidad al máximo. Después hice una segunda carrera en finanzas corporativas y banca en la misma universidad. Estudié también un diplomado en fintech. Con estas primeras fintech que salieron al mercado en México, tuve la oportunidad de hablar con el creador de Bitso, de Quesky, los que estaban en Open Innovation de BBVA, o sea, con los primeritos que estuvieron en esa camada de fintechs, me tocó convivir con ellos. Después estuve trabajando en Banco Santander, ellos me becaron y empecé ahí en el mundo de la inteligencia artificial y data science, porque estudié un diplomado en Big Data y Data Science. Ahí fue donde empezó mi carrera en este mundo, y después estuve también trabajando para un retail que es Justo. Estuve coliderando el área de inteligencia artificial para México y Brasil. Ahí fue donde también me tocó meterme con los fierros, porque cuando yo estaba en Justo, pues no eran tan grandes como ya lo son ahora. Son un retailer pues que al menos en Ciudad de México y en algunas ciudades principales pues tienen un buen alcance. Sí. Y pues además he participado en muchas iniciativas. Yo soy muy pro de dar oportunidades. Yo creo que afortunadamente he estado preparada en el momento en el que me han llegado las oportunidades, pero las oportunidades no están distribuidas iguales para todos, ¿no? Entonces, me gusta mucho hablar sobre este mensaje de que tienes que estar preparado y también impulsar a que las oportunidades lleguen. Entonces he estado en iniciativas de equidad de género, apoyando a otros grupos de la diversidad, y bueno, así es como se me han ido abriendo puertas. He podido conocer gente. En pandemia, estando aburrida, te digo que soy muy curiosa, fue que creé mi podcast AI The New Sexy, porque yo decía como, no puede ser posible que cuando yo empecé a estudiar de estos temas no había ni una sola mujer que hablara en español sobre la inteligencia artificial, y dije, quizás yo no soy todavía una experta, pero si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Mira, eso que dices, qué bueno. Creo que además pues tocas muchas puntitas de lo que está pasando aquí en Hermosillo. Qué bueno tenerte, Frida. Creo que también, híjole, el tiempo empieza a correr loquísimo. Podríamos tener esta conversación horas y horas y horas. Ojalá la podamos extender y seguir conversando, porque yo pienso que las oportunidades se gestan abriendo pequeños escenarios de conversación, y esos escenarios van a hacer un spread gigante. Has llegado a una tierra y a una ciudad donde hay oportunidad de sembrar. Vienes hoy a sembrar muchas oportunidades. No dejes de sembrarlas aquí, en cualquier lugar. Todo eso que dices es correcto, es asertivo, porque hoy carecemos de ese músculo de curiosidad, ¿no? Entonces,
enorme oportunidad la que hay aquí en Hermosillo. Yo, por la misma razón por la que tú estás haciendo eso, yo estoy aquí sentado en esta mesa y vine a esta ciudad hace 6 meses a buscar ese espacio, y creo que sí hay mentes, sí hay oídos, sí hay gente que quiere tener esas conversaciones. Entonces, Frida, por un lado, te quiero agradecer mucho el tiempo, te deseo mucha suerte en tu plática, creo que vas a rockear. Cuéntale la historia de Iztapalapa porque me parece preciosa. Conozco mucha gente y en la publicidad me encontré con mucha gente que decía con un gran orgullo: yo vengo de Iztapalapa, yo hice esto, y es gente muy querida aparte. Y mira, y es bonito porque tú acabas de hablar del sesgo. El sesgo es algo con lo que vivimos, y las etiquetas, ¿no? Como hace poco leí un texto de Noam Chomsky que hablaba del etiquetarte como individuo, ¿no? Yo creo que una vez rompas tú el paradigma de la etiqueta, te abres a un mundo nuevo, ¿no? Entonces, Frida, no sé si quieras cerrar tú el programa, Guachapori, con un buen saludo. Nos quedan 5 minutitos para que explayes, nos dejes con curiosidad, porque vamos a seguir conversando, vamos a abrir una puerta, un puente desde Frida hasta Hermosillo. Sí, pues miren, lo que me gusta decir siempre es: hay que estar abiertos a cuestionarnos, no hay que dar nada por hecho, porque las cosas son muy cambiantes. Algo que puede ser lo que consideremos verdad, normal y común el día de hoy, en unos cuantos años, meses, cambia. Entonces tenemos que tener esa habilidad de aprender y desaprender, tanto en los conocimientos académicos como en la vida misma. Como tú decías en ese tema de las etiquetas, pues normalmente cuando me preguntan de dónde vienes, pues se quedan hasta mi vida universitaria, y entonces pues si dices vengo de una universidad privada, pues ya te ponen una etiqueta, ¿no? Claro. Entonces si vamos un poco atrás, creo que vale mucho la pena entender desde dónde salen estas perspectivas, por qué también la diversidad es muy importante en los equipos de desarrollo, en los equipos de trabajo, no solo para la tecnología, sino en el mundo en general. Necesitas gente que venga de distintos puntos de vista, desde diferentes ciudades, y entienda cuáles son los problemas y no solo suponga sobre ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a apreciar, me ha ayudado a cuestionarme también, y pues nada, agradezco mucho el tiempo, el espacio de poder platicar con ustedes. Igual yo estoy súper abierta siempre a tener conversaciones. Yo sé que a lo mejor ahorita les soltamos mucha información, mucho que procesar, entonces igual si gustan seguir la conversación, yo siempre tengo abiertas mis redes sociales, me pueden encontrar como @FridaRUH, es decir, Frida Ru, y encantada de seguir la conversación, porque es un tema que no se tiene que detener, y todos, aunque no nos dediquemos a este tema, aunque no estemos en tecnología, no estemos en programación, tenemos que meter las manos. ¿Por qué? Porque a todos nos va a tocar trabajar con inteligencia artificial sí o sí. Por mucho que digas, no, yo no le entro, ya está aquí. Todos estamos ahí. Sí. Frida, muchas gracias. Y pues nada, continúa tu visita y tu plática. Mucha suerte. Guachapori, queridos, nos vemos el jueves.